Sí, buenos días, hermanos. Agradecemos a Dios el privilegio y la oportunidad que nos permite a cada uno de nosotros de haber escuchado del Evangelio de Dios, la luz, el nombre de Jesucristo, y no solamente Él, su persona, no solamente el nombre, su persona, y es quien ha dado sentido a nuestra vida, ha dado un propósito, nos ha traído esperanza, nos ha traído confort, consuelo, nos ha traído una dirección a nuestras vidas. Y ahora estamos seguros por la influencia de Jesucristo en nuestra vida y en nuestro corazón, también a través de su palabra, que es la palabra profética más segura, la cual nosotros hacemos bien en poner atención como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y a través de esta gracia, de esa bendición que Dios nos ha dado, que es solamente por pura gracia, no es por lo que nosotros hayamos hecho, porque realmente ¿qué podemos haber hecho nosotros para que Dios nos diera tan grande don, tan grande misericordia, o nos concediera este privilegio de habernos llamado para estar con Él? Entonces agradecemos a Dios y vamos a pedirle a Dios que en esta mañana Dios nos alumbre, Dios esté con nosotros y que Él cumpla el propósito, nos abra el entendimiento, nuestro corazón arda más por la pasión por Él, podamos entenderle y podamos mirarle más de cerca en el nombre de Jesús. Padre bendito, te damos gracias por esta mañana que tú nos das, te agradecemos por que tú das, Señor, a cada uno de nosotros y haces diferentes todos los días, poniendo de ti, Señor, hablando de ti, transmitiendo tu mensaje de día con día, Señor, del cielo. Y en esta mañana no es la excepción, porque tenemos el testimonio de Jesucristo, tenemos el testimonio de tu palabra y tenemos, Padre, la evidencia en nuestras vidas de la resurrección de Jesucristo, y entendiendo tu soberanía para con la soberanía que tú tienes y también la buena voluntad para con nosotros, nos ponemos en tus manos, Padre, para que tú hagas conforme a tu voluntad, nos des entendimiento y nos hagas crecer en la fe para seguir amándote en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir al libro de Juan, es donde hemos estado predicando los hermanos. Y bueno, vamos a leer en el capítulo 1 del verso 35 y dice de la siguiente manera. Recordemos que hemos comenzado a ver el libro de Juan en la predicación expositiva, y en este libro, tanto como en otros libros, es sorprendente y es admirable cómo Dios nos habla y cómo también la palabra de Dios se cumple cuando dice y gracia sobre gracia. En otras palabras, maravilla tras maravilla, tesoro tras tesoro que nosotros vamos descubriendo, palabras que nos van asombrando, nos van ubicando como realmente somos. Dice la Escritura que somos polvo, pero también vamos viendo la grandeza de Dios, el carácter de Dios, la buena voluntad de Dios, y no solamente una vez, o sea, lo vamos descubriendo aquí, lo vamos descubriendo acá, vamos descubriendo más allá, y nos vamos sorprendiendo más de Dios. Y bueno, y para que el que ha sido llamado por Dios va renovando su fidelidad, su amor para con Dios, y va depositando su fe en Dios, dando a entender que a través de la entrega de nosotros, de nuestra vida hacia Dios, es el único que puede sustentarnos, es el único a quien le pertenece nuestra vida, nuestros hechos, nuestras obras, a quien le tenemos que ofrecer. Y bueno, y en este libro de Juan es sorprendente también, como ya lo dije hace rato, cómo es que Jesús se presenta, y como también Juan lo dice, la gracia, la ley fue a través de Moisés, pero la gracia y la verdad a través de Jesucristo. Y dice, a Dios nadie le vio jamás. Y es cierto, nadie le ha visto,
Sin embargo, en la persona de Jesucristo podemos ver, y dice la Escritura, lleno de gracia y de verdad. O sea, ¿qué palabras son estas que nos dicen, al ver a Jesucristo, vas a ver a un hombre lleno de gracia, vas a ver un hombre lleno de verdad? También Juan lo dice en su primera carta, describe ese encuentro, o vamos a decirlo, resume ese encuentro del Señor Jesucristo, y él dice, lo cual nosotros vimos y somos testigos y han palpado nuestras manos. Y es realmente ese testimonio que ellos recibieron, y es que Dios mismo se manifestó en carne en cuanto a su carácter, en persona, vamos a decirlo así. Y el ver a Jesucristo, el carácter de Dios, era el amor de Dios encarnado, las palabras de Dios, era Dios mismo. Y vamos a leer en Juan, si ya lo encontraron, en Juan 1 del verso 35, y dice de la siguiente manera: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo: venid y ved. Y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Son 3 puntos. El primer punto que quiero aquí enfatizar es el incansable ministerio, o el incansable anunciador de la llegada del Mesías. ¿Quién era ese incansable anunciador? Era Juan el Bautista. Y lo vemos en el inicio del libro de Juan, en el primer capítulo, como él siempre está apuntando al Señor Jesucristo, como él siempre está dirigiéndose al Señor Jesucristo, como él siempre está mirando hacia la persona de Jesucristo y está diciendo, como bien ya nos los predicaron las sesiones pasadas: yo no soy el Cristo, Él es. Y como bien decía, yo soy uno que ha venido anunciando, enderezad el camino del Señor, viene tras mí alguien que es más poderoso que yo, el cual yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos encorvado. Y en el primer capítulo vemos claramente cómo la palabra testimonio y las palabras de Juan el Bautista están anunciando: Él es el Cristo, Él es, mírenlo, Él es testimonio, y yo lo he visto, y yo vi descender el Espíritu Santo cuando descendía como paloma, y el que me mandó a bautizar me dijo: sobre el quien veas descender el Espíritu Santo, Él es. Y entonces él estaba cumpliendo su ministerio, y lo entendemos claramente a través de la Escritura, porque Él era el que venía a preparar el camino del Señor. Dice: todo valle se rellenará, todo monte y collado se rebajará, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y él era el que estaba dando testimonio, y era el que iba a la delantera, era como que iba anunciando el heraldo: viene tras mí el Mesías. En un momento las personas ya casi lo confundían, algunas personas estaban, no podemos decir: Él será el Cristo, cuando venga el Cristo hará más señales, etcétera. Pero él claramente decía: yo no soy el Cristo, viene tras mí, Él es el Cristo. Y entonces vemos en el libro de Juan 2 ocasiones en la cual, la primera, cuando Juan ve al Señor Jesucristo, expresa, porque la siguiente escena era cuando sus 2 discípulos, que eran Andrés y Juan precisamente, que lo oyen hablar, que es lo que ahorita vamos a ver, pero en la primera vez que hace la expresión, cuando ve al Señor Jesucristo, le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Y esa parte creo que quedó muy bien explicada. Fue de grande bendición cuando nosotros entendimos cómo es que Juan anunciaba que en Jesucristo nosotros tenemos, en Jesucristo, o Él tiene la capacidad de librarnos del pecado. Y está haciendo referencia, cuando yo pienso en esto, cuando iban a nacer Noé, hijo de Lamec, cuando iba a nacer, dice, Él nos aliviará de nuestros trabajos y nuestras cargas, porque Dios maldijo la tierra. Ellos esperaban, y también en la promesa del Génesis, que iba a venir un libertador, que el que iba a herir en la cabeza a la serpiente. Y Noé es tipo y figura de ese Salvador. Y su padre esperaba que Noé los libertara de esa carga del pecado. Y es precisamente, hermanos, la condición en la que debemos de ver, en la que Dios ve, la condición más miserable, la condición más difícil, la condición más problemática que nosotros podemos ver, o que se ve, o que se vive. No es tanto la de salud, no es tanto la económica, no es tanto lo que físicamente nosotros podemos ver, sino más bien es la condición moral, la condición espiritual, la condición de un apartamiento de cada uno de nosotros, que hemos ido tras nuestros propios pecados, como dice la Escritura, cada cual se apartó por su camino, que hemos ido tras nuestros propios consejos, tras nuestras propias ideas. ¿Y cuál ha sido el resultado? El resultado, como dice la Escritura, el camino del hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por no hacer la voluntad de Dios, por apartarnos de la voluntad de Dios. He aquí la condición que nosotros tenemos. He aquí la condición que nosotros tenemos. Y entonces Juan el Bautista está apuntando a Jesucristo, al Mesías. Y de aquí son varias cosas que nos sorprenden de cómo es que Juan el Bautista está señalando constantemente: Él es el Cristo, Él es el Mesías. Un pasaje paralelo era cuando los apóstoles en aquel momento hicieron, a través del poder del Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, y entonces las personas como que ya les estaban mirando con cierta dignidad o algo más que eso. Y ellos mismos dicen: no piensen que por nuestro poder y por nuestra piedad se ha hecho esto. Y ellos reivindican realmente: es Dios. Otro punto es que el cristiano debe estar señalando siempre a Dios. Siempre debe estar señalando al Señor Jesucristo. El apóstol Pablo decía: por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia en mí no ha sido en vano. En otras palabras, lo que tú puedes ver bueno en mí no ha sido precisamente por mí, por lo que yo he hecho, por los méritos que yo tengo, o no piensen que por mi causa yo he sido bueno, sino más bien todo eso ha venido de Dios. Y era lo que anunciaba Juan el Bautista: Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y entonces Juan era un incansable anunciador de la llegada del Mesías, y hablaba de la persona de Cristo. ¿Qué tiene que ver esto con una religión? Cuando no podemos y cuando no hemos visto a Cristo, nos podemos reformar o nos podemos conformar solamente a una religión de reglas, de cumplimientos, de hacer, de no hacer, de algunos decretos, estipulaciones que se tienen, de algunos colores de cierta congregación, de cierta corte teológico, etcétera, nada más. Pero realmente el llamado de Dios, el llamado de Cristo Jesús a nuestras vidas no tiene que ver nada con eso, y precisamente lo explica más adelante Juan cuando se encuentra con Nicodemo, un maestro de la ley, un experto en la ley que conocía muchas cosas, pero él no sabía que era el nuevo nacimiento. La ley a través de Moisés fue dada,
pero la gracia y la verdad a través de Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo es eso? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cosa sorprendente, cosa maravillosa. Porque los discípulos le preguntaron: muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor Jesucristo les dijo: si ustedes me han visto a mí, realmente han visto al Padre. Y esa comunión, y es precisamente que no es un asunto de que nos cambiamos de religión. Ahora yo asistía a esta y ahora dejo de asistir a esta porque voy a congregarme en esta, y realmente en una intermitencia para cumplir algunas cosas, en una intermitencia en el pecado, una intermitencia en las cosas, en una simpatía, como por ahí algunos dicen: yo no soy cristiano, yo soy simpatizante, en una simpatía con las doctrinas de la palabra de Dios, lejos de estar cerca de Jesús, que realmente era lo que Juan el Bautista estaba diciendo: vean a Jesús, miren a Jesús. Él es el que puede transformar tu vida. Él es el que te puede dar propósito de vida. Él es el que puede darte satisfacción. Él es que te puede dar seguridad. Él es que puede darte estabilidad. Él es que te puede dar confort. Él es el que puede cambiar tu corazón, tus pensamientos. Él es el que puede hacer lo que tú nunca has podido hacer por tus propias fuerzas. Es la persona de Jesucristo. Y es precisamente aquella persona que no ha tenido un encuentro con Jesucristo, que no ha estado delante de Jesucristo, que no ha tenido, por decirlo así, una entrevista con Jesucristo. Es precisamente que puede hablar de la religión, podrá hablar de algunas situaciones, podrá hablar, pero su vida no está siendo afectada. En él no están naciendo ríos de agua viva que corran para vida eterna. Podrá tener un formalismo, podrá tener alguna condición, cierto conocimiento, cierto celo religioso por guardar algunas cosas. Sin embargo, en él no existe esa vida que el mismo Señor Jesucristo prometió para los que le seguían. Entonces, estaba anunciando Juan el Bautista la llegada del Mesías. Es Cristo. Él es el Salvador. Él es el Mesías. No me miren a mí. Yo no soy. Y es precisamente que cada uno de nosotros tenemos que estar señalando a Jesucristo. Señalando a Jesucristo. Y otra cosa que podemos ver aquí es que oportunidad que tenía Juan el Bautista, que veía al Mesías, era oportunidad que él decía: mírenlo, Él es. Lo vio la primera vez. Y bueno, aquí no nos dice la Biblia que estaban sus discípulos. Él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo ve la segunda vez y estaban sus discípulos Juan y Andrés. He aquí el Cordero de Dios. No terminaba, no se cansaba de anunciar, y vemos varias veces testimonio, fue enviado para dar testimonio, y daba testimonio. Ahí está, Él es. En Cristo Jesús podemos tener la satisfacción, podemos tener vida, no bios, zoe, como dice la Escritura. Podemos tener seguridad, podemos tener lo que no hemos podido tener en Él. Y eso nos hace un contraste. ¿Cuántos de nosotros? Y una evidencia también, que cuando podemos y tenemos la oportunidad de hablar, o qué es de que lo que nosotros hablamos,
¿Qué es lo que nosotros constantemente, porque bien dice la Escritura, que de la abundancia del corazón habla la boca? ¿Y qué es lo que tenía Juan el Bautista en su corazón? Tenía una revelación clara. Algo, como decía el profeta, había algo dentro de mí que no me dejaba callar. Lo vamos a ver más adelante en otras porciones de la Escritura. Y esto nos muestra que alguien que ha tenido un testimonio claro del Señor Jesucristo en su corazón, en su vida, que ha tenido claro un testimonio, porque testimonio tuvo Juan el Bautista, que Dios le dijo: sobre quien veas descender el Espíritu Santo, Él es. Quien ha tenido un testimonio no va a dudar en ningún momento de hablar de la palabra de Dios, de Cristo Jesús el Salvador. No de su iglesia, no de cuán bonito tú te vas a sentir cuando vengas acá. Va a hablar de Cristo Jesús. Y podemos tener muchas pláticas, y es necesario que en el trabajo hablemos de lo que se refiere al trabajo, porque estamos en el trabajo. Pero como bien dice la Escritura, de la abundancia del corazón habla la boca. Y en todas nuestras 7 días de la semana hablamos todo el trabajo, tal vez el carpintero, de la madera, de que está lloviendo mucho en la sierra, de que los problemas que para traerla, y que toda su vida de eso. Pero no habla de Cristo, de Cristo Jesús. Pero no habla de lo que Cristo ha hecho en sí mismo, de lo que Cristo es, de lo que Cristo es para la persona, de la condición en la cual están aquellos que viven separados y lejos de Dios, y en los tropiezos que se golpean, o en los tropiezos que caen constantemente. Es una persona que no tiene a Cristo en su corazón, que no encuentra una oportunidad para llevar el mensaje a aquellas personas, que no encuentra un momento. ¿Por qué? Porque a lo mejor hoy es tiempo de hablar de finanzas, del dinero, de cuánto en el banco, de qué pasó en el banco, de los intereses, de los cobros, de las deudas, porque tal vez mañana será de hablar de la educación de los hijos, de quién va más avanzado, de qué escuela es mejor, de cuántos problemas hay en la sociedad, etcétera. De la situación del COVID que estamos atravesando, que ya viene la 9ª oleada o la 10ª, y cuántas cosas, y nos intimida y tenemos miedo. Y no está mal que nos prevengamos, hermanos. En un momento dado lo tenemos que hacer, tenemos que utilizar las medidas. Pero si eso está en nuestra boca, o si eso es parte de nuestro diario hablar, de nuestro diario vivir, y hablamos de estas cosas, y ahora hablamos de los políticos, que ya vienen las elecciones, que ya van a venir los los plebiscitos, para elegir al nuevo presidente, a nuestro gobierno, y en las redes sociales o en los grupos, etcétera, y están mandando situaciones. Pero de Dios, de Cristo Jesús. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y nos dio una esperanza viva, que no consiste realmente en las condiciones que nosotros tenemos, y realmente como muy erradamente algunos judíos esperaban que iba a venir el Mesías como un guerrero, como un gran libertador, que a través de las armas se iba a levantar para derrocar al gobierno romano. Eso no es realmente. Eso no es. Y eso es una evidencia de un verdadero cristiano. Está diciendo: yo no soy, es Él. Él es Jesucristo. Es Jesucristo. ¿Qué le podemos hablar a nuestros hijos, hermanos? Échale ganas, hijo. Échale ganas, ¿pero en qué, hijo? Hijo, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué es ser sabio? Es tener temor de Dios. ¿Y qué es tener temor de Dios? Bueno, tener temor de Dios en su persona, de lo que Él dijo, y es
Y es una palabra que es una palabra viva, que es lo que nosotros, el testimonio que nosotros hemos recibido y que le estamos transmitiendo a nuestros hijos, porque sabemos que esa es la verdad. Porque sabemos que en eso, en las palabras del Señor, en las Escrituras, nosotros tenemos un fundamento sólido. Que va a guardar a nuestros hijos y en la cual las Escrituras hablan dan testimonio de Cristo Jesús. Y no solamente les hablamos de las Escrituras, hermanos, les hablamos de Cristo Jesús, que Él es, Él. Y así era lo que estaba haciendo Juan el Bautista. Lo estaba dirigiendo a la persona de Jesucristo. No estaba diciendo, verás que si tú te congregas en nuestra congregación, verás que si tú asistes algún día, puede ser, y invitamos a algunas personas. Pero Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, si bebieres del agua que yo te daré, nunca más podrás tener sed. Y yo creo que un punto que nosotros tenemos que hablar y que persuadir a las personas es llevarlos a Jesús cuando ellos se encuentran a Jesús, o dar testimonio de Jesús. Lo que va a pasar más adelante, por el testimonio de Juan el Bautista, Andrés y Juan fueron a buscar al Señor Jesús. Lo fueron a buscar. Y es precisamente la palabra de Dios que despierta lo que de por sí ya Dios puso de antemano. Y ninguno de nosotros puede decir que nosotros por nuestra propia misma cuenta decidimos de buscar a Dios, sino más, primero es el que Dios puso, el querer que pone los medios y nos manda su palabra a través de los hermanos, pastores y cualquier otra persona que nos dice la palabra de Dios y empieza nuestra búsqueda de Dios. Y por la gracia de Dios nosotros lo encontramos o Él nos encuentra a nosotros, como querramos decirlo. Perdón. Y voy a leer Hechos 4:18, haciendo referencia a lo que hacía Juan el Bautista. Dice Hechos 4:18, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. El verso 19, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Verso 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, lo que nosotros hemos palpado, lo que ha sido una experiencia en nuestra vida, lo que no nos queda ni un pelo de duda. Yo no lo puedo callar, yo no lo puedo esconder, yo no lo puedo pasar como algo minúsculo, al contrario. Yo lo tengo que decir a las demás personas, yo lo tengo que anunciar, yo les tengo que decir. Y era lo que es algo importante que vemos aquí en la vida de Juan. En Marcos 5:19 dice, cuando Jesús libera a un endemoniado, y dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Verso 20, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Algo que hay en el corazón, un testimonio claro en el corazón de la persona, en la vida de la persona, que le lleva a hablar las cosas que Dios ha hecho con él. Esto es una realidad. ¿Por qué usted no habla de Dios?
puede ser por dos razones. Porque usted no tiene un testimonio claro o un testimonio en su corazón, por eso no habla de Dios. Usted habla de política, usted habla de buena música, usted habla de luces, usted habla de cualquier otra cosa. O por otro lado, lo que está llenando su corazón es de otras cosas, tal vez de las cosas de este mundo. Y por eso es que no hable de lo que Dios ha hecho en su vida. También lo dice Nabucodonosor, pero no lo vamos a leer, solamente lo voy a enunciar. Dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Y creo que estos pasajes que hemos leído de la Escritura les hacen entender a varios o a muchos hermanos o algunos hermanos que apenas se han ingresado al discipulado que tenemos después de la reunión, porque bueno, he escuchado a varios de ellos hablar de lo que Dios ha hecho en sus vidas, pero no a nosotros, a otras personas que van abiertamente y hablan de lo que Cristo Jesús ha hecho a los demás, ha hecho en sus vidas, y le están diciendo a los demás: Cristo Jesús me cambió, Cristo Jesús hizo que mis palabrotas grandes, etcétera, y groseras, y el odio que yo traía en contra de las demás personas, y mi amor al mundo y a las cosas de este mundo, ahora sea un amor hacia Dios, a las cosas piadosas. Yo no me pierdo una reunión del domingo, predicando a los demás. Lo que hizo en mi vida lo puede hacer en ti. ¿Cómo no? Dios lo puede hacer. Así lo habla. Después de eso, ese testimonio que hablaba Juan el Bautista pasa al siguiente, al siguiente punto, porque esa palabra que Juan el Bautista habló la escucharon sus discípulos. Dice aquí donde leímos: y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos, le oyeron, o sea, por las palabras que Juan el Bautista habló, no acerca de sí mismo, acerca del Cordero. Y ellos tenían entendimiento muy claro, porque eran discípulos de Juan el Bautista, de que él señalaba a Cristo Jesús, el Cordero que iba a venir a salvarnos, que iba a venir. Dice: le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Ese testimonio que Juan el Bautista habló fue el testimonio que escucharon sus discípulos e hicieron que sus pasos se encaminaran hacia el Señor Jesucristo en una búsqueda. Y realmente no era que precisamente ellos, Dios los estaba buscando a ellos. Dios estaba poniendo las semillas, Dios estaba poniendo las ocasiones para que Jesús encontrara a sus discípulos. Y entonces, de esta manera, dice, donde leímos a un inicio: y volviéndose Jesús. Y siguieron a Jesús. En el verso 37 dice que le siguieron. En el verso 38: y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, maestro, ¿dónde moras? ¿Qué buscáis? Era una pregunta que se le hicieron a ellos. Entonces, aquí quiero solamente dirigir dos puntos. El primero es que estos discípulos, como bien la Escritura nos los da a entender, debieron tener un encuentro con el Señor Jesucristo. La mujer samaritana tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Nicodemo tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Saulo de Tarso tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. El endemoniado gadareno
tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. No podemos ser cristianos, no podemos seguir a Jesús o ser sus discípulos. Y discípulo no solamente se refiere a ser un pupilo, un estudiante, sino discípulo, y claramente lo entendamos, hermanos y hermanos que apenas se inicia en este nuevo grupo de discipulado, es aquella persona que recibe las enseñanzas de su maestro y su vida la molda o la somete a las enseñanzas ¿de quién? De él, ¿sí? Por eso, bueno, la Escritura también nos da testimonio más adelante. Dice: si permanecierais en mi palabra, ¿seréis qué? Verdaderamente mis discípulos. O sea, ¿y cuál era su palabra? Su voluntad. Por eso vemos a los discípulos de Juan el Bautista que ayunaban. ¿Por qué creen que ayunaban los discípulos de Juan el Bautista? Su maestro lo hacía. Por ahí dicen que Juan el Bautista no ayunaba. Dice que vivía en ayuno. Su maestro lo hacía. Y ese es el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros, de seguir sus pisadas, de hacer su voluntad, porque no va a haber discípulos que no permanezcan en su palabra y que puedan seguirle a Él. Un símbolo distintivo es que un discípulo es el que permanece en su palabra, su voluntad. Y su voluntad no es solamente la frase de que, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ya he creído, sino esa fe permea todas las áreas de nuestra vida, como bien lo dice el Proverbio 3, dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y empieza a permear en la vida familiar, y empieza a permear en la vida de crianza de los hijos, y empieza a permear en la coinonía con los demás hermanos, que es donde también Dios nos trata y Dios nos humilla en el correcto sentido para poder nosotros vivir con los demás. Y empieza a permear en la vida del trabajo. Que realmente en la vida del trabajo, porque bien dice la Escritura: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y por un lado hay polos opuestos en el asunto del trabajo, personas que le huyen al trabajo. Le huyen al trabajo, o sea, le piensan, el reloj lo están postergando para poder decir: no. O sea, la carne les puede más, y el hecho de trabajar para ellos no es una bendición, sino es una carga. Pero por otro lado, el trabajo puede ser para otras personas un ídolo o algo que los está llevando a descuidar su salvación o las cosas espirituales. También puede ser otro detalle. Y la Biblia habla claramente acerca de la diligencia. Proverbios 6: ve a la hormiga, oh perezoso, y mira sus caminos, el cual, no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Perezoso, ¿hasta cuándo estar bostezando? Un poco de cruzar los brazos, un poco de dormitar. Así vendrá tu necesidad como caminante. Así, de esa manera, cuando menos te des cuenta, estarás involucrado en una situación que no. El alma diligente será prosperada, pero precisamente habla, si lo más importante es la parte espiritual, es el alma diligente que se levanta en búsqueda de lo que realmente es para vida y para vida eterna. ¿Sí me explico, hermanos? Es sorprendente, hermanos, y se los digo. Es sorprendente. Por ahí escuché alguna frase que mi hijo me la dijo. Dice: es que de los chavos que están mandando invitaciones a las 11 de la noche para poner sala, ¿ya saben dónde? A las 11.
Dice, que no tienen nada que hacer, por ahí alguien dijo. O sea, en los juegos que se juegan en internet. No tienen nada que hacer. O sea, que realmente no hay nada que hacer. En la casa hay muchas cosas que hacer. Hay muchas cosas que hacer. Pero el que, bien nos dice la Escritura, ¿no? El deleite, el se entrega a ese deleite va a padecer necesidad. Y tal vez a las 11 hay chicos que me topé con un chavillo, se ufanaba, dice, yo me duermo a las 2 de la mañana, a la 1. Y creo que sus padres tienen la responsabilidad de encaminarlo y decir, hijo, tienes que levantarte a esta hora, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. La hora de dormir es esta hora, no tienen nada que hacer, no hay nada que hacer. Yo creo que sí hay mucho en la casa. Por lo menos, bueno, yo así lo veo. Desde lavar los trastes, limpiar, trapear, etcétera, leer, contestar los libros, entre otras, ¿no? Reparaciones de las fugas, a veces reparaciones de fugas de agua, mejoría del contenedor de la basura, orden de las herramientas, las goteras que están, la cuarteadura, un poco de pintura y tantas cosas. Bueno, por enumerar solamente algunas, ¿no? Entonces, bueno, me salí un poquito del asunto, pero cómo es que nosotros tenemos que someternos a la voluntad divina, y en esa preciosa voluntad de Dios hay muchas promesas. La buena voluntad de Dios, o sea, para con nosotros nos trae, y bueno, precisamente haciendo o dirigiendo nuestras vidas, aquellos que han hecho caso a la voluntad de Dios, como Dios los ha bendecido. Y por eso, bueno, y cuando digo esto, dice la Escritura, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Sin embargo, a un inicio del yugo nos podemos resistir, no. Y la Escritura dice, la disciplina a un inicio no es causa de gozo. Y como que no nos gustaría someternos a una disciplina, ni es difícil, es duro para la carne, no se somete la carne, se empieza a resistir. Pero después, ¿qué dice la Escritura? Da fruto apacible de justicia. Nos gustan los frutos, ¿sí o no? Nos gustan los frutos, pero no nos gusta trabajar. Nos gustaría cosechar, tener una buena cosecha de manzanas. Bueno, si usted quiere tener una buena cosecha de manzanas, empiece a sembrar hoy. Empiece a quitar el tepetate de su terreno, vaya a comprar las matas, empiece a combatir las plagas, las arrieras que tanto hay, que una noche que no las ve ya las peluquearon, etcétera. Va a costar, va a pasar tiempo, pero después da fruto apacible de justicia. A los que ella han sido ejercitados. ¡Wow! Yo quisiera ser como ese doctor. Pero si sabes lo que padeció el doctor, ¿cuántos años? ¿Cuántos 24 por 24? O no sé, 48 por 48, etcétera. ¡Wow! ¡Mira! ¿Cómo viste? Es un ejemplo muy superficial, ¿verdad? Pero si supieras las ojeras que tuvo y todo eso. Pero que los chavos quieren ahorita el deleite, el placer, el disfrute. Vamos a la vida, esto, aquí, los juegos, etcétera, y todo eso. Eso no es una vida de sensatez. Bien nos ejemplifica Proverbios 6. Después vas a padecer, después vas a tener necesidad. Toda tu juventud te la pasaste en pura ociosidad. Puro patinar, puro salir allá afuera, puro andar, puros amigos, comprando cosas caras, playeras de 1,000, 2,000 pesos, tenis bonitos, etcétera. No viste la realidad de la vida. Y ahora está la necesidad. Bueno, esto como a colación de que un discípulo de Jesucristo no solamente escucha, no solamente es el que se sienta, sino más bien va amoldando su vida conforme a la doctrina, vamos a decirlo así, permítame decirlo, del maestro.
O sea, le sigue fielmente en sus pisadas. Hablábamos de un encuentro con el Señor Jesucristo. Usted y yo debimos o deben de tener un encuentro, debemos de tener un encuentro con Jesucristo. Realmente es la persona que da sentido a nuestra vida, es la persona que nos da fuerza, es la persona en la cual encontramos gracia sobre gracia, es la persona que nos sorprende, es la persona que nos da aliento, es la persona que nos da una esperanza aún en tiempo de necesidad. Es la persona que si nos habla a nosotros nos sentimos admirados, sorprendidos y decimos, ¿cómo es que Dios me está hablando a mí? Nos sentimos indignos porque realmente así tiene que venir una sensación a nuestra vida, como bien lo predicaba Juan el Bautista, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado encorvado. En otras palabras, es un privilegio servir a Jesús, vivir para Jesús y morir por Jesús. Es un privilegio. Y bueno, la pregunta del Señor Jesús cuando se le acercan sus discípulos, ¿qué buscas? ¿Qué buscas? Un comentarista decía, es una pregunta importante. Dice, una pregunta que no se tiene que pasar por alto. Cuando seguimos a Jesús, ¿qué buscamos? Dice el Salmo 42, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Mi alma tiene sed de Dios. Yo vengo a la reunión en primer lugar por Dios. Es la persona a quien he venido a buscar. Yo quiero su gracia, yo quiero su influencia, yo quiero saber de su palabra, yo quiero estar delante de Él. En primer lugar, yo quiero estar. Pero puede haber motivos incorrectos y mediante la misericordia de Dios, Dios es el que nos va dirigiendo, nos va diciendo que nuestros motivos incorrectos o nuestras intenciones incorrectas o nuestra falta de entendimiento de la realidad. ¿Cuál realidad? De la realidad que nosotros tenemos delante de Dios, de esta realidad de vivir, es una realidad. Dios las va enderezando, Dios nos va dirigiendo y a los discípulos les preguntó, ¿qué buscas? Yo vengo a la reunión porque quiero que se convierta a mi esposo. O sea, entonces usted no viene a la reunión por Dios. No, pues yo vengo a la reunión porque me he sentido demasiado enfermo y quiero sanar. O sea, ¿usted busca una sanidad solamente? Bueno, yo vengo a la reunión porque tenemos problemas en el matrimonio y bueno, yo ya no quiero tener problemas y está bien que usted venga. Pero le voy a decir que si las manchas de leopardo no son cambiadas, en otras palabras, que si su corazón no es cambiado, aunque cambie su esposa o viceversa, los problemas van a seguir. Porque el problema no es el problema que usted tiene. El problema es su condición espiritual insatisfecha, que todo le molesta, que todo le irrita, que está buscando una perfección en la vida de los demás, que usted no ha considerado sus faltas, porque usted puede ver las de los demás y señalarles y reprocharles y es así y es asado y es estas cosas, pero usted no ha visto su condición, la condición espiritual, y es la pregunta que le hizo el Señor Jesucristo a ellos: ¿qué buscas? ¿O queremos un reconocimiento? ¿Buscar al Señor Jesucristo un reconocimiento? El apóstol Pablo decía, algunos predican a Cristo tenían motivos en aquel entonces, unos realmente con buenas intenciones, otros por añadirle más cargas al apóstol Pablo. Y podemos así también nosotros predicar al Señor Jesucristo. ¿Por qué?
yo quiero sentirme en cierto grado de aceptación y reputación en la iglesia. Yo soy importante. Me tienen que escuchar a mí. Tengo que hacer carrera. Ya tengo edad y necesito que me respeten. Son malos propósitos. En aquel tiempo había nacionalistas en búsqueda de un poder político, así lo entendían ellos. Es más, entre los discípulos hubo uno de ellos. Entre los discípulos hubo uno de ellos, Simón el celote. Qué gracia que Jesús alcanzó a un hombre con ideales tan aferrados, de violencia, de conquista por sí mismo, y Dios transformó a Simón el celote. Un hombre que estaba dispuesto a tomar las armas y triunfar, imponer la autoridad, así como muchos tal vez en su casa, a través del enojo, de la violencia, dice: aquí me respetan porque me respetan. Y sí, pero realmente no es una paz que Dios da, no es una relación de armonía con los hijos, sino solamente es un asunto de terror, como hacen los terroristas, ¿no? Imponer terror para que los demás me obedezcan. Amenazas, y así pues sí hacen lo que yo digo. Son medios muy carnales. La Escritura nos habla de que no seamos vencidos de lo malo, sino venzamos con el bien al mal. Porque esa no es una sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, llena de misericordia y de buenos frutos. Eso es lo que hace Jesús en nuestras vidas. Transforma un corazón salvaje y lo hace una nueva criatura. Es lo que dice la Escritura: las cosas viejas pasaron y ahora tienen que ser hechas nuevas. Alguna de las personas que escuchaba un mensaje, ¿sabe qué decía? Ya ahora te entiendo, así dijo él. Le decía al otro que le estaba compartiendo: tienes que nacer de nuevo. Dice: entonces tengo que rehacer toda mi vida. O sea, dando a entender la forma en que yo vivía, la forma en que yo concebía la vida, la forma de o sea, ahora tiene que ser conforme al de Dios. Y es eso, nacer de nuevo. En otras palabras, reaprender lo que nosotros habíamos aprendido del mundo y no se conforma a la voluntad de Dios. Y le preguntaron: ¿dónde moras, Rabí? Se dice que Rabí también se puede decir mi grande. ¿Dónde moras? Ellos no querían tener una plática superficial nada más. Una plática superficial es la que, bueno, sí, Jesús, ya lo vimos a Jesús, está ahí. Oh, yo soy simpatizante del Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? No, ellos no se conformaron con eso. Tampoco Nicodemo se conformó con eso. Nicodemo entendía, él ha dicho palabras que nadie ha dicho, ha hecho cosas, señales que nadie ha hecho. Quedaba sorprendido. Y algunas veces sí nos podemos quedar sorprendidos. Oh, qué bonito. No está bien. No, pues sí. Nomás de lejitos. De lejitos. ¿Y cuántas veces nosotros nos podemos mantener de lejitos? Yo simpatizo. Yo nada más de aquí los miro. Yo nada más, sí, yo sé que ese es, que sí, Jesús es el Hijo de Dios. Pero no le sigues. No quieres ir a ver la verdad. No quieres ir a saber la verdad de sus propios labios, de sus propias palabras, de lo que Él mismo te pueda decir, porque también la Escritura dice: y no queréis venir. ¿Por qué? Para que no sean descubiertas que vuestras obras no son hechas en Dios. Ayer con mi hijo, dándole una pasadita al carro,
en la noche, ya eran como las 7:30 o las 8. Y ya le dije yo nada más así, y él ya lo sabía. Oye, el carro se ve limpio. Sí, dice, pero mañana vamos a ver la realidad. Y es que cuando está oscuro no se ve. En la noche todos los gatos. ¿Y por qué no queremos hablar con el pastor de la situación que nos pasa? ¿Por qué no queremos pedir consejo? ¿Por qué? Como decía por ahí un pariente, es que cuando llego yo con el médico me saca más enfermedades. Es que tuve una discusión con mi esposa. ¿Y por qué tuviste la discusión? Pues es que tengo que decir que... Y entonces, no quiero ir con el pastor. ¿Por qué? Porque mis obras se van a hacer descubiertas. Van a ver que yo soy un gritón, que soy un enojón, que me molesto, que me enfado, que mi urgencia está en el dinero, que mi urgencia está en que las cosas se hagan rapidísimo. Se va a dar cuenta. Se va a ver mi carácter, mi forma de vida, mis palabras. Le tengo que decir, si bien le tengo que decir la verdad, que yo insulté a mi esposa. Y entonces empieza el asunto. No queréis venir para que sean manifiestas sus obras. Que Dios nos ayude para que nosotros nos presentemos delante de Dios. Señoras, así estoy. Me da pena, me da vergüenza. Alguien decía por ahí que escribió un libro. ¿Puedes hacer algo de este cochinero? O sea, tú puedes cambiar esto, esta situación, esta forma de vida. ¿Tú puedes hacer algo? La respuesta es que sí. Jesús puede hacer algo. Puede cambiar todo. Jesús. Él es Jesús. Él es el que puede hacerlo. No se conforme como Nicodemo con una religión. Es que yo ya asisto. No va a ser suficiente. Eso no le puede sustentar. Si alguien le puede dar vida, es el autor de la vida. Solamente. Nadie más. Nadie más le va a poder dar. Ese es el mensaje del Evangelio. Eso es lo que los discípulos empezaron a predicar. A Jesucristo crucificado. La resurrección de Jesucristo y a Él crucificado, señalando, Él es. Él es. No pongan los ojos en nosotros. Él es. Necesitaban y preguntaron, ¿dónde moras? Y después vemos que el Señor Jesucristo les dijo, vengan y vean, venid y ved. Se quedaron después de las 4 de la tarde, platicaron con Él. ¿Qué habrán platicado ahí? ¿Qué le habrán preguntado Andrés y Juan al Señor Jesús? ¿Qué el Señor Jesucristo les dijo a cada uno de ellos? Qué sorprendente que dice la Escritura, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le ha visto. Pero haciendo referencia al Señor Jesucristo, Él es el que. El Dios vivo, que es sorprendente, que no alcanza en nuestra mente, en mi mente por lo menos, de tener la oportunidad de platicar con el Creador, como lo dice Juan a un inicio. En principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, llenos de gracia y de verdad. ¿Qué palabras habrían salido de Él? ¿Qué palabras?
como alguien que dijo palabras inefables, que no sé, no nos da testimonio. Pero una vez que tuvieron ese encuentro con el Señor Jesucristo, ahora después, ellos tienen un testimonio propio y personal como la samaritana, que le decían, ya no creemos solamente por tu dicho. Ya no solamente creemos por tu dicho, ahora creemos porque nosotros lo hemos visto. Tenemos un testimonio personal. ¿Y cuál es el testimonio de Juan? Vamos a verlo en 1 Juan 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada. La vida, imagínense cómo está diciendo. La vida fue manifestada, la vida. Y no se refiere al bios de la existencia, sino se refiere a algo que tiene en sí vida. O sea, ¿de qué persona podemos hablar que dices, platicas con él, tiene vida? Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, eso es lo que yo vi y oí, es lo que yo anuncio a las demás personas, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y dice algo interesante o muy importante, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Eso es lo que hace diferente el cristianismo de una religión. Comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Yo creo que una pregunta que debemos de cambiar es, en vez de decir, ¿leíste la Biblia hoy? Teníamos que preguntar, ¿tuviste comunión con Dios hoy? ¿Él te habló y tú le hablaste? ¿Qué te dijo? Bueno, si hablaste con Él, ¿qué te dijo? Ese día que estuviste con Él, ¿qué te dijo? Testimonio de Pedro, es que después Andrés lleva a su hermano Pedro con el Señor Jesucristo. El testimonio que ellos habían tenido hace que nosotros vayamos y hablemos del testimonio y traigamos a otras personas al conocimiento del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Ok, lo voy a leer. Segunda de Pedro 1:16. Dice de la siguiente manera: porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, ideas de hombres, supersticiones o me acalambré y sentí como algo, que no, si eso, que cosas extra, no sé cómo decirlo, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. No es una fantasía lo que nosotros tenemos, lo que nosotros vimos, es una realidad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz. Nosotros oímos esta voz del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo.
En otras palabras, yo escuché, yo oí, yo lo percibí, lo palpamos al verbo de vida. Terminamos. Si usted no tiene vida, la vida que el Señor Jesucristo ha prometido, o si usted no tiene un testimonio claro de parte de Dios en su vida, y evidencias puede haber en que su corazón no quiere estar con Dios, no ha escuchado las palabras de Dios, y usted no ha hecho lo que Dios no le ha dicho, no tanto porque Dios no quiera hablar, porque Dios habla, sino más bien porque usted no le ha escuchado. Podemos preguntar 3 preguntas. ¿De qué habla usted? ¿De qué habla usted? ¿Qué estamos buscando cuando venimos a la iglesia, cuando abrimos nuestra Biblia ahí en la casa? ¿Qué estamos buscando? Ya sea aquí o qué buscamos en sí, nuestro propósito de vida. También puede ser. ¿Qué buscamos? ¿O qué testimonio personal tenemos de Dios? Y esta es la vida que Dios nos ha manifestado, el conocer al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, creído en el mundo, recibido en gloria, Dios mismo buscando a Martín, a Juan, a Lupe, a Luis, acá, a usted precisamente. Esa es la misericordia de Dios para que tenga vida. Realmente, vida por medio de alguien que sí, que es el autor de la vida. Y esa vida está en el Señor Jesucristo. Tienes que nacer de nuevo. Dios es muy fiel y muy misericordioso, es muy compasivo. En ese carácter lleno de gracia, lleno de verdad, que en esa misericordia que Él tiene, va a buscarnos, va a llamarnos. A pesar de nuestra respuesta negativa. Y ha decidido ensuciar sus manos como alguien que en un momento dado tal vez le quiere hacer el bien. Tal vez un niño huérfano que anda pidiendo dinero en la calle, lo que sea, pero él se rechaza pensando que Dios le va a hacer un mal. Pensando que es eso. Y si me entrego a Dios es que ya no voy a hacer esto, ya no podré hacer esto. Es al contrario. Si te entregas a Dios, tendrás plenitud. Si te entregas a Dios, estarás satisfecho. Si te entregas a Dios, tendrás una esperanza. Si te entregas a Dios, porque Él es el autor de la vida, tendrás vida y vida eterna. Dios lo ha prometido. Y Dios no miente.
Por eso los que le rechazan, dice la Escritura, que le hacen a él mentiroso. ¿Por qué? Porque dicen, es que eso no es cierto, Dios. Tú me quieres engañar. La vida está aquí. La vida está en la diversión, está en el placer de la carne. Pero no, no es así. Ahí no está la vida. La vida está en el Señor Jesucristo. En Él está la vida. Vamos a ponernos de pie, les invito a ponerse de pie. Y que nos dejemos llevar por la influencia, la dirección de Dios. Que si la palabra, precisamente, porque es la palabra, no soy yo, es lo que dice la Escritura, lo dice la Escritura. Y si su conciencia le reprende, mayor que su conciencia es Dios, usted pueda sincerarse con Dios. Usted pueda reconsiderar su corazón delante de Dios y decirle, Señor, es cierto, yo he tratado de ser cristiano sin tener un encuentro contigo. Yo he tratado de hacer reformas en mi vida, he querido ser bueno por sí mismo, me he cambiado de grupo, de religión, etcétera. Pero no, sigo en mis pecados, sigo en mis concupiscencias de la carne gobernándome en mi vida. He tratado de ser bueno, pero me he dado cuenta que he terminado siendo malo, porque no te he considerado. Y usted pueda entender claramente que usted necesita un testimonio propio en su vida. Un testimonio, un encuentro con Dios que hoy puede ser. Hoy puede ser. Lo que Dios quiere es que le digamos a Dios, y este es mi corazón. Que nos sinceremos delante de Dios. La palabra dice que el corazón pobre y humilde Dios no desprecia. Que reconozcamos realmente nuestra naturaleza, nuestra condición. Que reconozcamos y no echemos la culpa a las circunstancias. Es que si yo no me hubiera casado con este hombre, que si yo no me hubiera casado con esta mujer, que si viviéramos en otro lado, que si mi esposo hubiera tenido otro trabajo mejor, que si mi esposa hubiera sido de otro temperamento, creo que las cosas hubieran salido mejor. No, que reconozca usted, es mi corazón, soy yo he procedido, yo he hecho de esta manera. No he buscado a Dios, he querido vivir el cristianismo sin Cristo. He querido vivir la vida espiritual sin el Espíritu. He querido vivir las doctrinas de la gracia, pero sin la gracia de las doctrinas. He querido vivir sin Dios, una vida piadosa, pero sin Dios. Y que ahora en esa fe le diga, teniendo fe en Dios, pero ahora yo quiero vivir para ti. ¿Quieres tomar mi corazón? ¿Lo quieres tomar? Ya me cansé. Ya no puedo seguir fingiendo. He estado fingiendo un cristianismo. He estado fingiendo llevar mi Biblia.
He estado fingiendo orar en los alimentos, he estado fingiendo, pero mi corazón no está ahí. No está ahí realmente. Tengo mis mayores prioridades. ¿Cuánto trabajo tengo que hacer? Mis mayores prioridades es sobresalir económicamente. Mis mayores prioridades es salir de estos problemas que tengo. Mis mayores prioridades son otras cosas. El reino de los cielos no. He estado siendo muy intermitente en congregarme, olvidando el mandamiento del Señor, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Porque me ha parecido más fácil, me ha parecido otras cosas que yo percibo en mi propia mente que son más necesarias. Pero hoy es el día que usted le diga a Dios: Señor, no quiero fingir esta vida que aparenta un cristianismo. No se puede dar fruto espiritual. Creo que lo único que estoy engañando es a mí mismo, porque las demás personas se han dado cuenta que no es una realidad. Hoy, cierre sus ojos y usted ore allí en su lugar. Y con sus palabras, las palabras que usted tenga, y con humildad delante de Dios le diga a usted, se refiere al Señor, y delante del Señor ponga su condición y su vida. Y le diga, para que Dios haga una obra. Como dice la Escritura en Juan, los haga hijo de Dios, los cuales no son engendrados por carne ni sangre, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Es un milagro. Es una obra divina. No es del hombre. No son reformas del hombre que uno empieza a hacer. No son cambios minúsculos que uno quiere pretender hacer en su propia fuerza. Es dejar a Dios que ahora maneje. Es permitirle a Dios que Él tome el control y que ahora yo me voy a sentar. Ore mientras pedimos a Dios. Ore mientras pedimos a Dios. Dígale lo que usted trae en su corazón, el odio, el rencor que le tiene a fulano de tal, la revuelta que trae en su corazón, que no tiene paz y no ha tenido paz, queriendo usted mismo buscar la paz por sus medios. Dígale, ábrale su corazón y dígale: esto es lo que hay en mi corazón. Esto es lo que soy, este es quien soy. Mientras le pedimos a Dios de la gracia, de la influencia sobre su vida, no dudamos que Dios hace milagros, incluso de sanidades, para los que creen, porque Él es el Dios de poder. Soberano Señor, tú que vives por siempre, que todo lo conoces, que todo lo sabes, omnipotente, soberano, te ponemos en tus manos la vida de aquellos, Padre bendito, que en su corazón han visto su necesidad, que ven su pobreza de cristianismo, su imitación de cristianismo en su vida, y que reconocen sus pecados, su condición
delante de ti que reconocen la influencia de la carne y el proceder en cuanto a las concupiscencias de la carne. Para que, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, la luz del Evangelio se les revele y el Cristo crucificado y resucitado, el Hijo de Dios que vino al mundo para darnos vida, se manifiesta en sus corazones para gloria tuya, para salvación, para vida eterna, para restauración, para llenura, para poder, habilidad y facultad para hacer las obras o dando los frutos del Espíritu. Toma a aquellos, Padre, que con corazón sincero se han entregado a ti, que no teniendo en cuenta otra cosa, ni el que dirán, Señor del cielo, solamente están delante de ti para pedir e implorarte ayuda, para pedir auxilio y salvación. En el nombre de Jesús. Amén.